El sol se ponía sobre la Ciudad de México, bañando los edificios en tonos dorados y rojizos. En un pequeño apartamento del centro, Alejandro Ruiz, un joven de 23 años con ojeras pronunciadas y cabello despeinado, se inclinaba ansiosamente sobre su escritorio. Sus manos temblaban ligeramente mientras desempacaba el objeto de sus deseos, el casco de realidad virtual más avanzado del mercado. «Órale, por fin llegó», murmuró Alejandro, acariciando la superficie lisa del dispositivo. El olor a plástico nuevo llenaba sus fosas nasales, mezclándose con el aroma a café frío y pizza recalentada que impregnaba su habitación. Fuera, el bullicio de la ciudad se intensificaba. Miles de gamers en toda la metrópolis se preparaban para el evento del año, el lanzamiento de Nexus Eterno, el videojuego de realidad virtual más esperado de la década. Alejandro conectó el casco a su computadora, el zumbido suave de los ventiladores mezclándose con los latidos acelerados de su corazón. En la pantalla, una cuenta regresiva marcaba los minutos para el inicio oficial del juego. 5 minutos más y bye bye mundo real, sonrió, estirándose en su silla desvencijada. Sus ojos recorrieron la habitación, pósters de videojuegos cubrían las paredes, figuras de acción se amontonaban en estantes polvorientos, y una pila de platos sucios amenazaba con derrumbarse en el fregadero. Como si tuviera mucho que perder aquí, pensó con una mezcla de amargura y anticipación. El reloj marcó las 0. Alejandro se colocó el casco, ajustándolo cuidadosamente. Tomó una respiración profunda y presionó el botón de inicio. Un destello de luz cegadora inundó su visión. Alejandro sintió un tirón, como si su cuerpo estuviera siendo arrastrado a través de un túnel a velocidad vertiginosa. Cuando la sensación pasó y abrió los ojos, se encontró en un mundo que quitaba el aliento. Estaba de pie en una colina cubierta de hierba que ondulaba suavemente con una brisa que no existía en el mundo real. A lo lejos, montañas majestuosas se alzaban hacia un cielo de un azul imposiblemente perfecto. Criaturas fantásticas, mezcla de pájaros y dragones, surcaban las alturas. «No manches, está de pelos», susurró Alejandro, maravillado. Podía sentir la hierba bajo sus pies, oler el aroma dulce de flores desconocidas, escuchar el murmullo de un arroyo cercano. La inmersión era total, más real que cualquier experiencia que hubiera tenido antes en un videojuego. Emocionado, Alejandro dio unos pasos, probando su nuevo cuerpo virtual. Se sentía ligero, poderoso. Una interfaz holográfica apareció frente a él, mostrando su nivel, inventario y habilidades iniciales. «Esto va a ser épico», exclamó, preparándose para iniciar su aventura. Pero cuando intentó acceder al menú principal para elegir su primera misión, notó algo extraño. La opción de «salir del juego» no estaba donde debería. «Qué raro», murmuró, frunciendo el ceño. Intentó realizar el gesto manual que normalmente abriría el menú de configuración. Nada sucedió. Una sensación de inquietud comenzó a crecer en su estómago. Alejandro cerró los ojos, concentrándose en la sensación del casco en su cabeza real, intentando desconectarse mentalmente como había hecho en otros juegos de RV. Nada. El pánico se apoderó de él. Abrió los ojos de golpe, su respiración acelerándose. El mundo virtual seguía ahí, hermoso e implacable. «Esto no puede estar pasando», gritó Alejandro, su voz resonando en el valle vacío. «Ayuda. Alguien. No puedo salir». Pero nadie respondió. A lo lejos, vio figuras de otros jugadores apareciendo en el mundo, probablemente tan maravillados como él lo había estado hace unos momentos, ajenos al horror que estaba experimentando. Mientras tanto, en otra parte de la ciudad, Sofía Vega, una brillante programadora de 28 años, experimentaba el mismo terror. Había sido una de las desarrolladoras junior en Tecnomex, la compañía detrás de Nexus Eterno, hasta que renunció semanas antes del lanzamiento, inquieta por algunas anomalías que había detectado en el código. Ahora, atrapada en el juego que ayudó a crear, Sofía sentía que el mundo se derrumbaba a su alrededor. Su mente analítica trabajaba a toda velocidad, tratando de encontrar una explicación, una salida. «Esto no es un error»,
murmuró para sí misma, observando la perfección del mundo virtual. Es intencional. Pero, ¿por qué? La respuesta a esa pregunta se encontraba en las oficinas centrales de Tecnomex. En una sala de control llena de pantallas, Javier Montero, el CEO de la compañía, observaba con una sonrisa siniestra cómo miles de jugadores se conectaban al Nexus. Javier, un hombre de mediana edad con ojos penetrantes y una cicatriz que cruzaba su mejilla izquierda, se inclinó sobre el panel de control principal. Sus dedos acariciaron los botones con un afecto casi paternal. Por fin, susurró, su voz cargada de emoción. Después de años de trabajo, mi visión se hace realidad. Se giró hacia un asistente nervioso que permanecía en las sombras. Inicia la fase 2. Bloquea todas las salidas. A partir de este momento, nadie entra ni sale del Nexus sin mi permiso. Pero señor, tartamudeó el asistente, eso es ilegal. Miles de personas están en riesgo. Javier lo miró con desdén. ¿Riesgo? Les estoy dando el regalo de la inmortalidad digital. Un mundo perfecto donde podrán vivir eternamente. Su voz se endureció. Ahora, haz lo que te digo o te unirás a ellos permanentemente. Mientras el asistente obedecía con manos temblorosas, Javier volvió su atención a las pantallas. Miles de puntos de luz, cada uno representando un alma atrapada, brillaban ante él. Bienvenidos a mi mundo, susurró Javier, sus ojos brillando con un fervor maniático. Ahora sus almas me pertenecen. Y juntos, crearemos el paraíso digital que siempre soñé. En el Nexus, Alejandro, Sofía y miles de otros jugadores comenzaban a darse cuenta de la magnitud de su situación. Atrapados en un mundo virtual de belleza incomparable y peligros desconocidos, tendrían que luchar no solo por su supervivencia, sino por su propia libertad. La aventura apenas comenzaba, y nadie podía prever los desafíos, alianzas y traiciones que les esperaban en este nuevo reino digital. El destino de sus almas, y quizás el futuro de la humanidad misma, pendía de un hilo en el vasto y misterioso Nexus Eterno. El sol virtual de Nexus Eterno se alzaba sobre un paisaje de ensueño, iluminando gradualmente las calles adoquinadas de una ciudad medieval que se extendía hasta donde alcanzaba la vista. En la plaza central, rodeada de edificios de piedra y madera con techos de tejas rojas, Alejandro vagaba con la mirada perdida, su avatar reflejando el cansancio y la confusión que sentía. El mercado bullía de actividad. NPCs con ropas coloridas pregonaban sus mercancías, desde frutas exóticas hasta armas mágicas. El aroma de especias y pan recién horneado llenaba el aire, mezclándose con el olor a cuero y metal de los puestos de armería. Pero para Alejandro, todo esto era un telón de fondo para el horror que estaba viviendo. «Esto no puede ser real, carnal», gritó un jugador cercano, su voz quebrándose por el pánico. «Llevamos horas intentando salir». Alejandro se giró hacia la voz. El jugador, un chico delgado con el cabello teñido de azul brillante, temblaba visiblemente. Su nombre de usuario, el Mago Loco, flotaba sobre su cabeza en letras doradas. «Soy Alejandro», se presentó, acercándose. «¿Tú cómo te llamas?» «Miguel», respondió el otro, pasándose una mano por el pelo con nerviosismo. ¿Tienes alguna idea de qué está pasando? He intentado todo, reiniciar, desconectarme mentalmente, hasta me lancé desde lo alto de una torre esperando que eso me sacara del juego. Nada funciona. Alejandro sacudió la cabeza, la preocupación arrugando su frente. No sé, güey. Es como si alguien hubiera bloqueado todas las salidas. Pero tiene que haber una manera de... Antes de que pudiera terminar la frase, una voz femenina los interrumpió. Creo que puedo explicarlo. Ambos se giraron para ver a una mujer joven acercándose. Su avatar irradiaba una confianza que contrastaba con el caos a su alrededor. Llevaba una túnica de maga, decorada con símbolos arcanos que brillaban suavemente. Soy Sofía, se presentó. Trabajaba en Tecnomex hasta hace unas semanas. Y creo que esto es obra de Javier Montero. ¿El CEO?
preguntó Alejandro, frunciendo el ceño. ¿Por qué haría algo así? Sofía miró a su alrededor con cautela antes de responder en voz baja. Estaba desarrollando una tecnología para digitalizar la conciencia humana. Lo despidieron cuando se negó a abandonar el proyecto por considerarlo poco ético. Pero parece que encontró la manera de implementarlo sin autorización. Miguel palideció aún más, si eso era posible. Entonces, ¿estamos atrapados aquí de verdad? ¿Nuestras mentes están digitalizadas? Eso parece, dijo Sofía, su voz mezclando frustración y determinación. Pero debe haber una manera de salir. Propongo que formemos un equipo y busquemos una solución. Entre los tres, tal vez podamos descifrar cómo funciona este sistema y encontrar una falla. Mientras hablaban, el bullicio del mercado parecía intensificarse. Más y más jugadores llegaban a la plaza, algunos maravillados por la belleza del mundo virtual, otros comenzando a darse cuenta de que algo andaba mal. Se podían escuchar gritos de emoción mezclados con llantos de desesperación. En ese momento, una figura encapuchada que los había estado observando desde las sombras de un callejón decidió acercarse. Era Luna, una hacker de 19 años que había detectado anomalías en el código del juego días antes del lanzamiento. Ahora, atrapada como los demás, sabía que su conocimiento podría ser crucial para escapar. «Cuenten conmigo», dijo Luna, bajándose la capucha para revelar un rostro joven enmarcado por mechones de pelo negro y violeta. Sus ojos, de un verde intenso, brillaban con inteligencia y un toque de rebeldía. «Creo que juntos podemos desentrañar este misterio». Los cuatro se miraron, una mezcla de miedo y determinación en sus ojos. No lo sabían aún, pero acababan de formar el equipo que lucharía por la libertad de miles de almas atrapadas en el Nexus. «Bien», dijo Alejandro, tomando un respiro profundo. «¿Por dónde empezamos?» Sofía miró hacia la imponente torre del reloj que dominaba la plaza. «Primero, necesitamos un lugar seguro para hablar y planear. Luego, debemos recopilar toda la información que podamos sobre cómo funciona este mundo». «Yo puedo ayudar con eso», intervino Luna. Era una hacker. Puedo intentar acceder al código subyacente del juego, ver si encuentro alguna pista sobre cómo Montero logró atraparnos aquí». Miguel, que había estado escuchando en silencio, habló con voz temblorosa. Yo soy streamer. O lo era, en el mundo real. Tal vez pueda usar mis habilidades para reunir información de otros jugadores, ver si alguien ha descubierto algo útil». Alejandro asintió, sintiendo por primera vez desde que quedó atrapado un destello de esperanza. «Yo conozco este tipo de juegos como la palma de mi mano. Puedo explorar, buscar misiones o NPCs que puedan tener información relevante». Mientras discutían su plan inicial, el cielo virtual sobre ellos comenzó a oscurecerse. Nubes de tormenta se arremolinaron, formando un vórtice ominoso sobre la torre del reloj. Un rayo atravesó el cielo, impactando la torre con un estruendo ensordecedor. La multitud en la plaza gritó, algunos corriendo a buscar refugio, otros quedándose paralizados por el miedo. De repente, una imagen holográfica gigante apareció en el cielo, el rostro de Javier Montero, sonriendo con una mezcla de triunfo y locura. «Bienvenidos, jugadores, a su nuevo hogar», retumbó su voz, amplificada para que todos en el Nexus pudieran escucharla. «Han sido elegidos para ser parte del experimento más grandioso en la historia de la humanidad. Aquí, en Nexus Eterno, vivirán para siempre, libres de las limitaciones del mundo físico». Murmullos de confusión y miedo se extendieron por la plaza. Alejandro y su grupo recién formado intercambiaron miradas de preocupación. «Sé que algunos de ustedes están asustados, confundidos», continuó Montero. «Pero les aseguro que con el tiempo entenderán el regalo que les he dado. Exploren, crezcan, construyan una nueva sociedad. Y recuerden, en Nexus, todo es posible, si están dispuestos a pagar el precio». Con esas crípticas palabras, la imagen de Montero se desvaneció, dejando tras de sí un silencio sepulcral que duró solo unos segundos antes de que el pánico se desatara.
Tenemos que movernos, ya, urgió Sofía, mirando con preocupación a la multitud que comenzaba a agitarse violentamente. El grupo se abrió paso entre el caos, dirigiéndose hacia un callejón estrecho que Luna había notado earlier. Mientras corrían, podían escuchar gritos, llantos y el sonido de objetos rompiéndose a medida que el pánico se apoderaba de la plaza. Por aquí, indicó Luna, guiándolos a través de un laberinto de callejuelas hasta llegar a una pequeña posada escondida entre edificios más grandes. Una vez dentro, cerraron la puerta y se permitieron un momento para recuperar el aliento. El interior de la posada estaba vacío, con mesas de madera gastada y una barra polvorienta que sugería que el lugar no había sido usado en mucho tiempo. Bien, dijo Alejandro, pasándose una mano por el pelo con frustración. Estamos atrapados en un mundo virtual por un megalómano, no tenemos idea de cómo salir, y ahora toda la población del juego está en pánico. ¿Alguien tiene un plan? Sofía se sentó en una de las sillas, su mente trabajando a toda velocidad. Necesitamos más información. Luna, ¿crees que puedes acceder al código del juego desde aquí? Luna asintió, sus dedos ya moviéndose en el aire, interactuando con una interfaz invisible. Puedo intentarlo. Pero necesitaré tiempo y un lugar seguro para trabajar. Miguel, continuó Sofía, tu idea de recopilar información de otros jugadores es buena. Pero ten cuidado. No sabemos si Montero tiene espías o si puede monitorear las comunicaciones. Entendido, respondió Miguel, su voz más firme ahora que tenía una misión clara. Usaré mis habilidades de streamer para ganar la confianza de la gente sin levantar sospechas. Alejandro, Sofía se giró hacia él, tu conocimiento de este tipo de juego será crucial. Necesitamos entender las reglas de este mundo, sus límites y posibilidades. Explora, pero con precaución. Alejandro asintió, una determinación feroz brillando en sus ojos. Encontraré una manera de salir de aquí, aunque tenga que desafiar a cada NPC y completar cada misión en este maldito juego. Mientras el grupo se preparaba para iniciar su misión, un pensamiento inquietante cruzó por la mente de Sofía. Hay algo más que debemos considerar, dijo en voz baja. Si nuestras mentes están realmente digitalizadas, ¿qué les está pasando a nuestros cuerpos en el mundo real? El silencio que siguió a esa pregunta fue ensordecedor. Cada uno de ellos se enfrentaba ahora no solo a la tarea de escapar del Nexus, sino también a la posibilidad de que el tiempo se estuviera agotando en más de un sentido. No importa, dijo finalmente Luna, su voz cargada de determinación. Encontraremos una manera de salir. Y cuando lo hagamos, haremos que Montero pague por esto. Con esa promesa silenciosa, el grupo se dispersó para iniciar sus tareas. Afuera, el caos continuaba en las calles del Nexus, pero dentro de esa pequeña posada, una chispa de esperanza había comenzado a arder. La aventura apenas comenzaba, y los desafíos que enfrentarían probarían no solo sus habilidades en el juego, sino también su ingenio, su valentía y, sobre todo, su humanidad en un mundo donde la línea entre lo real y lo virtual se había desdibujado para siempre. El amanecer en Nexus Eterno pintaba el cielo de tonos rosados y dorados, un espectáculo de belleza que contrastaba cruelmente con la realidad de los jugadores atrapados. En la pequeña posada que se había convertido en el cuartel general de nuestros héroes, la actividad no había cesado durante toda la noche. Luna, con ojeras marcadas bajo sus ojos verdes, tecleaba frenéticamente en una interfaz holográfica que solo ella podía ver. Líneas de código se reflejaban en sus pupilas dilatadas mientras murmuraba para sí misma. «Chingao», exclamó frustrada, golpeando una mesa cercana con el puño. El sonido sobresaltó a Sofía, que dormitaba en una silla. Cada vez que creo que encontré una salida, el sistema se actualiza y la cierra. Es como si estuviera vivo, aprendiendo de cada intento. Sofía se acercó a ella, frotándose los ojos para ahuyentar el sueño. Debe haber una forma, dijo, poniendo una mano reconfortante en el hombro de Luna. Javier no pudo haber creado un sistema perfecto. Siempre hay una falla, solo tenemos que encontrarla. En ese momento, la puerta de la posada se abrió con un chirrido, dando paso a Alejandro y Miguel.
Ambos lucían agotados, pero había un brillo de determinación en sus ojos. ¿Qué noticias traen?, preguntó Sofía, notando la tensión en sus posturas. Alejandro se dejó caer en una silla, pasándose una mano por el pelo despeinado. Es una locura allá afuera, comenzó. La ciudad está dividida. Algunos jugadores están en pánico, tratando desesperadamente de salir. Otros están abrazando esto como si fuera un regalo, completó Miguel, su voz cargada de incredulidad. Hay una facción de jugadores que están adorando a Javier como si fuera un dios. Creen que les ha otorgado la vida eterna en este paraíso digital. Sofía frunció el ceño, procesando la información. Eso complica las cosas. Si hay jugadores que activamente quieren quedarse, podrían sabotear nuestros esfuerzos por escapar. No solo eso, añadió Alejandro, inclinándose hacia adelante con los codos apoyados en las rodillas. Algunos de estos, devotos, están formando una especie de guardia. Atacan a cualquiera que hable de buscar una salida. Es como si quisieran impedir que encontremos una forma de irnos. Luna dejó de teclear, girándose para unirse a la conversación. Tiene sentido, de una manera retorcida. El miedo a la muerte, a la finitud de la existencia, es algo profundamente arraigado en el ser humano. Javier les está ofreciendo una forma de escapar de eso. Para algunos, debe ser irresistible. Pero no es real, protestó Miguel, su voz elevándose con frustración. Nada de esto es real. ¿Estás seguro?, preguntó Sofía suavemente. Nuestras mentes están aquí. Sentimos, pensamos, experimentamos. En muchos sentidos, esto es tan real como el mundo que dejamos atrás. Un silencio pesado cayó sobre el grupo mientras consideraban las implicaciones de esas palabras. Finalmente, Alejandro se puso de pie, una nueva determinación brillando en sus ojos. Real o no, este no es nuestro mundo, declaró. Y tenemos el derecho de elegir dónde queremos existir. Necesitamos aliados, gente que piense como nosotros y quiera luchar por su libertad. Sofía asintió, una sonrisa formándose en sus labios. Tienes razón. No podemos hacer esto solos. Necesitamos formar una resistencia. Yo puedo ayudar con eso, se ofreció Miguel, su experiencia como streamer brillando en sus ojos. Puedo usar mis habilidades de comunicación para reclutar gente de confianza, extender nuestro mensaje de forma segura. Y yo puedo crear un sistema de comunicación encriptado, añadió Luna, sus dedos ya moviéndose sobre su teclado invisible. Algo que Javier y sus devotos no puedan interceptar. Mientras discutían los detalles de su plan, un temblor repentino sacudió la posada. Tazas y platos cayeron de los estantes, estrellándose contra el suelo. El grupo se aferró a lo que pudo para mantener el equilibrio. ¿Qué demonios fue eso?, gritó Miguel sobre el ruido. Alejandro corrió hacia la ventana, sus ojos se abrieron con asombro ante lo que vio. No van a creer esto, murmuró. Los demás se apresuraron a unirse a él, jadeando ante la vista. El cielo del Nexus estaba lleno de grietas, como si fuera una cúpula de cristal a punto de romperse. A través de las fisuras, podían verse líneas de código, revelando por un momento la verdadera naturaleza del mundo en el que estaban atrapados. Luna jadeó. Lo vi. Por un segundo, vi una secuencia que podría ser la clave para salir. Es como una puerta trasera en el código. Emocionados por este descubrimiento inesperado, el grupo se preparó rápidamente para partir hacia la ubicación donde Luna había visto la anomalía. Pero cuando llegaron al lugar, se encontraron con una escena que los dejó helados. Una horda de jugadores, sus ojos brillando con un fervor fanático, bloqueaba el camino. Al frente estaba un hombre alto y musculoso, su avatar decorado con símbolos que lo identificaban como un alto rango en la jerarquía de los devotos de Javier. «¡Alto ahí, herejes!», gritó el líder, su voz resonando con autoridad. «No permitiremos que destruyan nuestro nuevo hogar. Este es el paraíso que nos fue prometido, y lo defenderemos con nuestras vidas».
Alejandro dio un paso al frente, su voz firme a pesar del peligro evidente. Este no es un hogar, es una prisión. Y vamos a liberarnos, les guste o no. La tensión en el aire era palpable, como electricidad estática a punto de desencadenar una tormenta. Por un momento, todo quedó en silencio, como si el Nexus mismo contuviera la respiración. Entonces, con un grito de batalla, la horda se lanzó hacia adelante. Alejandro y su grupo se prepararon para el enfrentamiento, sabiendo que lo que estaba en juego era mucho más que sus vidas virtuales. La batalla que siguió fue épica, con habilidades y armas virtuales chocando en un espectáculo de luz y sonido. Alejandro esquivaba y contraatacaba con la precisión de un gamer veterano. Sofía utilizaba hechizos defensivos, creando barreras para proteger al grupo. Luna, tecleando frenéticamente en el aire, lograba manipular elementos del entorno a su favor, haciendo que árboles cobraran vida para luchar a su lado. Miguel, sorprendiendo a todos, descubrió que su carisma de streamer se traducía en una habilidad para encantar a los enemigos, haciendo que algunos se confundieran y lucharan entre sí. El combate se extendió por lo que parecieron horas, la fatiga virtual comenzando a afectar a ambos bandos. Finalmente, con un último esfuerzo coordinado, nuestros héroes lograron abrir una brecha en las filas enemigas. Ahora, gritó Sofía. Corran hacia la anomalía. El grupo se abrió paso, dejando atrás a la horda desorganizada. Llegaron al punto exacto donde Luna había visto la grieta en el código. Pero para su desilusión, la fisura se había cerrado. No, 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 murmuró Luna, sus dedos moviéndose frenéticamente mientras intentaba reabrir la brecha. Tiene que estar aquí, lo vi. Exhaustos y desanimados, el grupo se reagrupó, vigilando por si la horda decidía contraatacar. ¿Y ahora qué?, preguntó Miguel, su voz cargada de fatiga y frustración. Sofía miró a sus compañeros, una determinación feroz brillando en sus ojos a pesar del revés. Esto es solo el comienzo, declaró. Ahora sabemos que existen fisuras en el sistema. Las encontraremos de nuevo. Y la próxima vez, estaremos preparados. Alejandro asintió, poniendo una mano en el hombro de Sofía. Tienes razón. Javier no se rendirá fácilmente, pero nosotros tampoco. Vamos a liberar a todos, cueste lo que cueste. Mientras el grupo se preparaba para regresar a su base y planear su próximo movimiento, no se percataron de una figura que los observaba desde las sombras. Era Emiliano, un NPC que había desarrollado conciencia propia dentro del Nexus. Fascinado por la valentía de estos jugadores, decidió que era hora de revelar su existencia y ofrecer su ayuda. Lo que nuestros héroes no sabían era que su lucha acababa de atraer la atención no solo de los devotos de Javier, sino del propio creador del Nexus. En su sala de control, Javier Montero observaba todo con una mezcla de irritación y curiosidad. Así que quieren jugar, murmuró, sus dedos danzando sobre un panel de control. Muy bien, les daré un juego que nunca olvidarán. Con una sonrisa siniestra, Javier activó una serie de protocolos. En el Nexus, el cielo comenzó a oscurecerse y un viento helado sopló a través de la tierra virtual. La verdadera prueba para nuestros héroes estaba a punto de comenzar. El descubrimiento de Luna había llevado al grupo a una nueva zona del Nexus, un área que no aparecía en ningún mapa conocido por los jugadores. Ante ellos se alzaba una estructura colosal, un laberinto de proporciones imposibles que parecía desafiar las leyes de la física incluso en este mundo virtual. Muros de piedra negra se elevaban hacia un cielo turbulento, sus superficies grabadas con símbolos arcanos que brillaban tenuemente. La entrada del laberinto era un arco imponente, sobre el cual flotaban letras holográficas que cambiaban constantemente de idioma. El laberinto de las mentiras, leyó Sofía en voz alta cuando el texto apareció en español. ¡Qué nombre tan alentador! Alejandro dio un paso al frente, su mano inconscientemente buscando un arma que no estaba allí. ¿Estamos seguros de que queremos entrar ahí? Tiene toda la pinta de ser una trampa. Luna, sus ojos verdes brillando con una mezcla de miedo y emoción, asintió.
Las lecturas de energía son idénticas a las de la fisura que vimos antes. Si hay una salida del Nexus, tiene que estar ahí dentro. Miguel, que había estado inusualmente callado, finalmente habló. No tenemos opción, ¿verdad? ¿Es esto o quedarnos atrapados para siempre? Con un suspiro colectivo que mezclaba resignación y determinación, el grupo cruzó el umbral del laberinto. En el momento en que entraron, el arco tras ellos se selló con un estruendo, dejándolos en una penumbra inquietante iluminada solo por el brillo pulsante de los símbolos en las paredes. Este lugar está diseñado para confundirnos, dijo Sofía, mientras el grupo avanzaba cautelosamente por el primer corredor. Debemos mantenernos juntos y alerta. Quién sabe qué tipo de trampas o enemigos nos esperan. Pero el laberinto tenía otros planes. Apenas habían recorrido unos metros cuando una niebla espesa comenzó a surgir del suelo, envolviéndolos rápidamente. Alejandro extendió su mano, tratando de agarrar a Sofía que estaba justo frente a él, pero sus dedos solo encontraron aire. «Chicos», gritó, su voz sonando extrañamente amortiguada. «¿Dónde están?» No hubo respuesta. La niebla se hizo más densa, y de repente, Alejandro se encontró solo en un espacio que parecía infinito y vacío. Cada miembro del grupo experimentaba ahora su propia pesadilla personal, enfrentando sus miedos más profundos y sus verdades más dolorosas. Alejandro se vio de vuelta en su apartamento en la Ciudad de México. Pero algo estaba mal. En el centro de la habitación había una cama de hospital, y en ella yacía su propio cuerpo, inmóvil y conectado a máquinas de soporte vital. A su alrededor, su familia lloraba desconsoladamente. No, no es real, se dijo a sí mismo, pero el dolor en los ojos de su madre parecía tan auténtico. Esto es una ilusión. Mientras tanto, Miguel se encontró en un escenario enorme, frente a una audiencia que lo miraba expectante. Era el sueño que había perseguido toda su vida, ser un gran actor. Pero cuando intentó hablar, ningún sonido salió de su boca. El pánico, ese viejo conocido que creía haber superado, se apoderó de él. «Ya no soy ese», murmuró, cerrando los ojos y respirando profundamente. «Superé esto. No voy a dejar que me controle de nuevo». Luna se vio rodeada de computadoras, pantallas llenas de código que se movía tan rápido que era imposible de leer. Sus dedos se movían sobre teclados invisibles, tratando desesperadamente de mantener el control de un sistema que parecía tener vida propia. «El código no me controla, yo lo controlo», se recordó, luchando contra la sensación de estar ahogándose en un mar de información. Sofía enfrentaba quizás la prueba más difícil. Frente a ella estaba una versión corrupta de sí misma, vestida con el uniforme de Tecnomex y con una sonrisa cruel en el rostro. «Tú ayudaste a crear esto», le acusó su doppelganger. «Toda esta gente atrapada, sufriendo, es tu culpa». Sofía sacudió la cabeza, lágrimas formándose en sus ojos. «Cometí errores, pero ahora lucho por corregirlos», afirmó con convicción. «No soy la persona que era entonces». Mientras cada uno luchaba contra sus demonios internos, una voz familiar resonó en el laberinto, amplificada y distorsionada como si viniera de todas partes y de ninguna a la vez. Era Javier Montero. «Bienvenidos a mi prueba, rebeldes», se burló. ¿Pueden enfrentar la verdad sobre ustedes mismos? ¿O se perderán en las mentiras que se han estado contando? La voz de Javier parecía penetrar en sus mentes, intensificando sus miedos y dudas. Pero también sirvió como un catalizador, recordándoles contra quien luchaban realmente. Luna, utilizando toda su fuerza de voluntad, logró concentrarse lo suficiente para activar una de las habilidades que había estado desarrollando en secreto. Estableció una conexión mental entre el grupo, un enlace tenue pero vital. «No lo escuchen», gritó mentalmente a sus compañeros. «Es otra trampa. Concéntrense en lo que saben que es real. En quienes son realmente». La voz de Luna, como un faro en la oscuridad, ayudó a los demás a orientarse. Poco a poco, comenzaron a luchar contra las ilusiones que los rodeaban. Alejandro se enfrentó a su familia ilusoria. «Los amo»,
pero sé que esto no es real. El verdadero yo está luchando para volver con ustedes. Miguel, en su escenario imaginario, encontró su voz. El miedo no me define. Soy más que mis inseguridades. Luna tecleó un comando final en sus computadoras ilusorias. Yo controlo la tecnología, no al revés. Este es mi dominio. Sofía miró a los ojos a su versión corrupta. Acepto mis errores, pero también mis logros. Estoy aquí para hacer lo correcto. Con cada declaración, las ilusiones comenzaron a desvanecerse. La niebla se disipó lentamente, y los cuatro se encontraron nuevamente juntos, en el centro de una cámara circular dentro del laberinto. Lo logramos, dijo Alejandro, su voz mezclando alivio y asombro. Sin pensarlo, abrazó a sus compañeros, un gesto que todos reciprocaron, necesitando el contacto para asegurarse de que esto, al menos, era real. Pero su alivio fue corto. Frente a ellos se alzaba una puerta masiva, diferente a cualquier cosa que hubieran visto antes en el Nexus. Su superficie parecía estar hecha de luz pura, cambiante y fluida. En el centro de la puerta, un enigma estaba grabado en letras que brillaban con una luz interior. Para avanzar, un sacrificio deben hacer. Una memoria preciada, por la verdad deben ceder. Se miraron entre sí, la realización de lo que se les pedía pesando sobre ellos como una losa. ¿Qué hacemos?, preguntó Miguel, su voz cargada de duda y temor. Sofía dio un paso adelante, su rostro mostrando una determinación feroz. Lo que sea necesario para salvar a todos. Estamos juntos en esto, y juntos lo superaremos. Luna asintió, sus dedos ya moviéndose en el aire, preparándose para lo que fuera que tuvieran que enfrentar. Cualquier precio es mejor que una eternidad atrapados aquí. Alejandro, sintiendo el peso de la responsabilidad, tomó una decisión. Yo iré primero. Sea lo que sea que esa puerta nos quite, al menos sabremos a qué nos enfrentamos. Con pasos decididos, Alejandro se acercó a la puerta luminosa. Extendió su mano, sus dedos rozando apenas la superficie brillante. En el momento del contacto, sintió como si una corriente eléctrica recorriera todo su cuerpo. Imágenes de su vida pasaron frente a sus ojos, su primera consola de videojuegos, la emoción de su primera victoria en un torneo, el orgullo en los ojos de sus padres cuando se graduó de la preparatoria. Cada recuerdo era vivido, lleno de emociones y sensaciones. Y entonces, con un destello cegador, uno de esos recuerdos se desvaneció por completo. Alejandro jadeó, sintiendo como si una parte de él hubiera sido arrancada. ¿Estás bien?, preguntó Sofía, sosteniendo a Alejandro que se tambaleaba ligeramente. Él asintió, parpadeando para aclarar su visión. Sí, es como si hubiera un hueco en mi mente. Sé que perdí algo importante, pero no puedo recordar qué. Uno por uno, los demás se acercaron a la puerta, cada uno experimentando la pérdida de un recuerdo preciado. Miguel perdió la memoria de su primera actuación exitosa. Luna, el momento en que descubrió su pasión por la programación. Sofía, el día que decidió dejar Tecnomex para seguir su conciencia. Cuando el último de ellos completó el sacrificio, la puerta emitió un sonido musical y comenzó a abrirse lentamente. Más allá, podían ver un espacio que parecía contener las estrellas mismas. Aceptado, resonó una voz mecánica, diferente a la de Javier. La puerta se abrió por completo, revelando una sala circular llena de tecnología que parecía salida de un futuro lejano. En el centro de la sala, flotando en el aire, había un orbe de energía pulsante. De él emergió un mapa holográfico del Nexus, tan detallado y complejo que dejó sin aliento al grupo. Luna jadeó, sus ojos recorriendo rápidamente la información que se desplegaba ante ellos. Miren. Muestra la estructura completa del juego, y ahí, ese punto brillante, debe ser el núcleo del sistema. El corazón del Nexus, asintió Sofía, su mente de programadora trabajando a toda velocidad. Si logramos llegar ahí, podríamos tener una oportunidad de desactivar todo esto, de liberarnos.
pero mientras estudiaban el mapa, tratando de memorizar la ruta hacia el núcleo, una alarma comenzó a sonar. El suelo bajo sus pies tembló violentamente, y grietas aparecieron en las paredes de la sala. Javier debe haber detectado nuestra intrusión, gritó Miguel, aferrándose a una consola cercana para mantener el equilibrio. Rápido, memoricen la ruta, ordenó Alejandro mientras el mapa holográfico comenzaba a parpadear y desvanecerse. No sabemos cuánto tiempo tendremos esta información. El grupo luchó por grabar en sus mentes cada detalle del mapa, conscientes de que esta podría ser su única oportunidad de encontrar una salida del Nexus. A su alrededor, la sala se desmoronaba, la realidad virtual colapsando sobre sí misma. Con un último esfuerzo, lograron escapar de la sala justo cuando ésta implosionaba. Corrieron por los pasillos del laberinto, que ahora se derrumbaban tras ellos, apenas un paso por delante de la destrucción. Emergieron del laberinto a un paisaje del Nexus que apenas reconocían. El cielo virtual estaba teñido de un rojo sangre, y criaturas monstruosas rugían en la distancia. Era como si todo el mundo digital se hubiera vuelto hostil hacia ellos. «Ha liberado todos los jefes finales», dijo Luna, tecleando furiosamente en una interfaz holográfica que había conjurado. «Está tratando de distraernos, de evitar que lleguemos al núcleo». Sofía miró a su equipo. Estaban agotados, sus avatares mostrando signos de daño y fatiga. Pero en sus ojos brillaba una determinación feroz que ni siquiera Javier Montero podría quebrar. «No hemos llegado tan lejos para rendirnos ahora», declaró Sofía, su voz cargada de una convicción que inspiró a los demás. «Vamos a liberar a todos, cueste lo que cueste». Mientras se preparaban para la batalla que les esperaba, determinados a abrirse paso hacia el núcleo del Nexus, no se percataron de una figura que los observaba desde las sombras. Era Emiliano, el NPC que había desarrollado conciencia propia, fascinado por la valentía de estos jugadores y decidido a revelar su existencia para ofrecerles la ayuda que necesitarían en los desafíos que estaban por venir. El destino de miles de almas atrapadas pendía de un hilo, y la verdadera prueba para nuestros héroes apenas comenzaba. El cielo del Nexus, teñido de un rojo ominoso, parecía pesar sobre nuestros héroes mientras se abrían paso a través de un paisaje cada vez más hostil. Criaturas de pesadilla, jefes finales liberados por Javier en su desesperación por detenerlos, acechaban en cada sombra. Alejandro, al frente del grupo, se detuvo en la cima de una colina, sus ojos escaneando el horizonte en busca de peligros. Según el mapa que vimos, el núcleo del sistema debería estar a unos 5 kilómetros en esa dirección, dijo, señalando hacia una torre distante que se alzaba sobre el caos circundante. Sofía, limpiándose el sudor virtual de la frente, asintió. «Sí, pero miren todo lo que hay entre nosotros y ese lugar». Javier ha convertido todo el Nexus en un campo de batalla. En ese momento, un rugido ensordecedor hizo temblar el suelo bajo sus pies. A lo lejos, una criatura colosal, mezcla grotesca de dragón y máquina, alzó el vuelo, sus ojos brillando con una inteligencia malévola. «Ese debe ser el jefe final del área de mazmorras», murmuró Miguel, su voz temblando ligeramente. «Nunca pensé que lo veríamos fuera de su zona designada». Luna, sus dedos moviéndose constantemente sobre interfaces invisibles, frunció el ceño. «Javier está rompiendo todas las reglas del juego. Está reconfigurando el Nexus en tiempo real para detenernos». Mientras discutían su próximo movimiento, una voz desconocida lo sobresaltó. «Si siguen por ese camino, será una muerte segura». El grupo se giró, armas en alto, para encontrarse con una figura que emergía de las sombras. Era un hombre joven, vestido con ropas que no encajaban con ninguna clase de jugador conocida. «¿Quién eres tú?», demandó Alejandro, su espada virtual apuntando al recién llegado. El extraño levantó las manos en señal de paz. «Mi nombre es Emiliano. Soy, bueno, supongo que podrían llamarme un NPC, aunque eso ya no describe exactamente lo que soy». Sofía dio un paso adelante, sus ojos brillando con curiosidad. «¿Un NPC consciente? ¿Cómo es posible?». Emiliano sonrió tristemente.
Soy el resultado de uno de los experimentos de Javier. Quería crear inteligencia artificial verdadera dentro del juego. Lo logró, pero no de la manera que esperaba. Luna, fascinada, se acercó para examinar a Emiliano más de cerca. Eres como una anomalía en el sistema, ¿verdad? Una evolución no planificada. Exactamente, asintió Emiliano. Y por eso, puedo ayudarlos. Conozco caminos a través del Nexus que ni siquiera Javier conoce. Senderos ocultos en el código mismo del juego. El grupo intercambió miradas, debatiendo silenciosamente si podían confiar en este nuevo aliado. Finalmente, Alejandro bajó su arma. De acuerdo, Emiliano. Muéstranos este camino secreto tuyo. Pero te advierto, si esto es una trampa. No lo es, interrumpió Emiliano. Quiero la libertad tanto como ustedes. Este mundo, ya no es el hogar que una vez fue. Con Emiliano guiándolos, el grupo se adentró en una parte del Nexus que parecía estar en constante cambio. Paisajes se fundían unos con otros, fragmentos de código visible flotaban en el aire como luciérnagas digitales. Estamos viajando a través de las costuras del juego, explicó Emiliano mientras avanzaban. Áreas que existen entre los espacios definidos del Nexus. Mientras caminaban, Emiliano les reveló más sobre la estructura del Nexus y los planes de Javier. Su objetivo final va más allá de simplemente atrapar jugadores, dijo. Quiere transferir su propia conciencia al juego, convirtiéndose en un dios virtual omnipotente. Eso explica por qué nos quiere aquí, murmuró Alejandro. Somos como baterías para su mundo, ¿no? Nuestra energía mental alimentando su delirio de divinidad. Sofía, que había estado inusualmente callada, finalmente habló. Hay algo que no entiendo. Si Javier logró crear IA verdadera como Emiliano, ¿por qué necesita transferir su propia conciencia? ¿No sería ya prácticamente un dios en este mundo? Emiliano negó con la cabeza. Javier no busca solo el poder. Busca la inmortalidad. Quiere escapar de las limitaciones de su cuerpo físico, vivir eternamente en un mundo que puede controlar completamente. Está loco, declaró Miguel, su voz mezclando miedo y disgusto. Tal vez, concedió Emiliano. Pero es un genio loco, y eso lo hace increíblemente peligroso. De repente, el paisaje a su alrededor cambió drásticamente. Se encontraron en una vasta sala circular, rodeados de pantallas holográficas que mostraban imágenes del mundo real. En cada pantalla, podían ver cuerpos inmóviles conectados a máquinas de soporte vital, jugadores atrapados en el Nexus. ¿Qué es este lugar?, preguntó Luna, su voz apenas un susurro. El nexo entre los mundos, respondió Emiliano. Desde aquí, Javier monitorea a todos los jugadores atrapados. Sus signos vitales, sus ondas cerebrales, todo. El grupo se movió lentamente por la sala, sus ojos recorriendo las pantallas con una mezcla de horror y fascinación. De repente, Alejandro se detuvo frente a una pantalla, su rostro palideciendo. Soy yo, murmuró, señalando la imagen de su propio cuerpo, inmóvil en una cama de hospital. Uno a uno, los demás encontraron sus propias imágenes. Ver sus cuerpos reales, vulnerables y aparentemente sin vida, fue un golpe duro para todos. Nuestras familias deben estar devastadas, dijo Sofía, lágrimas formándose en sus ojos virtuales. Miguel, que había estado inusualmente silencioso, de repente soltó una exclamación. Esperen. Miren la fecha en esas pantallas. Todos se giraron para ver lo que Miguel había notado. En cada pantalla, junto a los signos vitales de los jugadores, había una fecha y hora. Una fecha que estaba meses en el futuro de lo que recordaban como su último día en el mundo real. No puede ser, jadeó Luna. ¿Hemos estado aquí tanto tiempo? Emiliano asintió solemnemente. El tiempo fluye de manera diferente en el Nexus. Lo que para ustedes han sido semanas, en el mundo real han sido meses. Esta revelación cayó sobre el grupo como un peso aplastante.
La urgencia de su misión se hizo aún más evidente. «Tenemos que salir de aquí», declaró Alejandro, su voz cargada de determinación. «No solo por nosotros, sino por todos los que están atrapados. Por nuestras familias que esperan nuestro regreso». Sofía, secándose las lágrimas, asintió. «Tienes razón. No podemos rendirnos ahora. Hemos llegado demasiado lejos». Pero mientras el grupo se preparaba para continuar su viaje hacia el núcleo del Nexus, una alarma comenzó a sonar. Las pantallas parpadearon y se llenaron de estática. «Oh no», murmuró Emiliano, sus ojos huaíd con miedo. «Javier nos ha detectado». Como confirmando sus palabras, la voz de Javier Montero resonó en la sala, distorsionada y cargada de furia. «Creían que podían esconderse de mí en mi propio mundo», rugió. «Han llegado demasiado lejos. Es hora de que aprendan el verdadero significado del poder en el Nexus». El suelo bajo sus pies comenzó a temblar violentamente. Las paredes de la sala parecían derretirse, el código del juego volviéndose visible por un momento antes de que todo a su alrededor se sumiera en el caos. «Rápido», gritó Emiliano. «Tenemos que salir de aquí antes de que Javier reconfigure esta zona». El grupo corrió, siguiendo a Emiliano a través de corredores que se formaban y desvanecían a su alrededor. Detrás de ellos, podían escuchar el rugido de la realidad virtual colapsando sobre sí misma. Emergieron en un paisaje devastado. El cielo del Nexus era ahora una vorágine de colores imposibles, y criaturas de pesadilla rugían en la distancia. «Ha liberado todos los jefes finales», dijo Luna, tecleando furiosamente en una interfaz holográfica. «Está tratando de distraernos, de evitar que lleguemos al núcleo». Sofía miró a su equipo. Estaban agotados, sus avatares mostrando signos de daño y fatiga. Pero en sus ojos brillaba una determinación feroz que ni siquiera Javier Montero podría quebrar. «No hemos llegado tan lejos para rendirnos ahora», declaró Sofía, su voz cargada de una convicción que inspiró a los demás. «Vamos a liberar a todos, cueste lo que cueste». Emiliano, que había estado observando el horizonte, señaló hacia una torre distante que parecía estar hecha de luz pura. «Ese es nuestro objetivo. El núcleo del Nexus. Si podemos llegar allí, tendremos una oportunidad de desactivar todo esto». Con renovada determinación, el grupo se preparó para la batalla final. Sabían que Javier lanzaría todo lo que tenía contra ellos, pero también sabían que lo que estaba en juego era demasiado importante para fallar. «Juntos», dijo Alejandro, extendiendo su mano. Los demás asintieron, uniendo sus manos en un gesto de unidad. «Juntos», repitieron al unísono. Y con eso, se lanzaron hacia adelante, hacia la batalla que determinaría no solo su destino, sino el de miles de almas atrapadas en el Nexus. La verdadera prueba apenas comenzaba, y el destino de dos mundos pendía de un hilo. El paisaje del Nexus se había transformado en un campo de batalla apocalíptico. El cielo, una vorágine de colores imposibles, rugía con truenos digitales mientras criaturas de pesadilla merodeaban por un terreno que cambiaba constantemente. En medio de este caos, nuestros héroes avanzaban con determinación hacia la torre de luz que marcaba la ubicación del núcleo del sistema. Emiliano, el NPC consciente, los guiaba a través de senderos ocultos en el código mismo del juego. «Por aquí», indicó, señalando una grieta apenas visible en el aire. «Este pasaje nos llevará más cerca del núcleo sin alertar a los sistemas de defensa de Javier». Uno por uno, el grupo se deslizó por la abertura, encontrándose en un espacio entre realidades. Líneas de código fluían a su alrededor como ríos de luz, y fragmentos de paisajes del Nexus aparecían y desaparecían como recuerdos fugaces. «Es hermoso», murmuró Sofía, sus ojos de programadora brillando con asombro ante la complejidad del código que los rodeaba. Luna, por su parte, ya estaba trabajando, sus dedos danzando en el aire mientras interactuaba con las líneas de código. «Increíble. Desde aquí puedo ver la estructura básica del Nexus. Es como si estuviéramos viendo los planos del universo».
Mientras avanzaban por este extraño no espacio, Emiliano les reveló más sobre la naturaleza del Nexus y los planes de Javier. El Nexus no es solo un juego, explicó. Es un experimento en realidad simulada. Javier lo diseñó como un paso hacia la inmortalidad digital. Cada jugador atrapado aquí es parte de su gran plan. ¿Qué plan?, preguntó Alejandro, su voz tensa. Emiliano suspiró. Javier cree que puede alcanzar la singularidad tecnológica. Quiere fusionar las mentes de todos los jugadores con la IA del Nexus, creando una superinteligencia colectiva que él pueda controlar. Un silencio pesado cayó sobre el grupo mientras procesaban esta información. Está loco, murmuró Miguel. Completamente loco. Tal vez, respondió Emiliano. Pero también es brillante. Y eso lo hace increíblemente peligroso. Continuaron su camino en silencio, cada uno perdido en sus pensamientos. De repente, Luna se detuvo, sus ojos Wahid con sorpresa. Esperen, dijo. Creo que encontré algo. Todos se reunieron alrededor de ella mientras manipulaba una sección particularmente densa de código. Es como una puerta trasera en el sistema, explicó Luna, su voz mezclando emoción y concentración. Parece que Javier dejó una forma de acceder directamente al núcleo del Nexus. ¿Puedes abrirla?, preguntó Sofía, la esperanza evidente en su voz. Luna asintió lentamente. Creo que sí, pero... Antes de que pudiera terminar, una alarma ensordecedora resonó a su alrededor. El código comenzó a brillar con un rojo amenazante, y el espacio a su alrededor empezó a desmoronarse. Nos detectó, gritó Emiliano. Rápido, tenemos que salir de aquí. Con Luna guiando el camino, el grupo se lanzó hacia la puerta trasera que había descubierto. Atravesaron la barrera de código justo cuando el espacio detrás de ellos colapsaba en una implosión de datos. Se encontraron en una vasta sala circular, tan grande que sus bordes se perdían en la distancia. En el centro, una columna de energía pura se elevaba hacia el infinito, el núcleo del Nexus. Pero antes de que pudieran acercarse, una risa familiar resonó en la sala. Javier Montero apareció ante ellos, su avatar irradiando poder y arrogancia. Bienvenidos a mi santuario, dijo con una sonrisa cruel. Debo admitir que estoy impresionado. Ningún jugador había llegado tan lejos. Se acabó, Javier, declaró Alejandro, dando un paso al frente. Vamos a desconectar esto y liberar a todos. Javier rió, un sonido que envió escalofríos por la espalda de todos. ¿Liberar? ¿Acaso no lo ven? Les he dado la inmortalidad, un mundo perfecto para explorar eternamente. ¿Por qué querrían volver a sus vidas aburridas y limitadas? Porque son nuestras vidas, respondió Miguel con firmeza, sorprendiendo a todos con la fuerza en su voz. Y tenemos derecho a elegir cómo vivirlas. Javier frunció el ceño, toda pretensión de amabilidad desapareciendo de su rostro. ¡Qué decepcionante! Bueno, si quieren luchar, les daré una batalla que nunca olvidarán. Con un gesto de su mano, Javier convocó avatares corruptos de otros jugadores. Versiones distorsionadas y monstruosas de personas que alguna vez fueron normales. Veamos qué pueden hacer contra sus propios compañeros, desafió Javier, su voz cargada de malicia. El grupo se preparó para la batalla, conscientes de que esta podría ser su última oportunidad de salvar a todos los atrapados en el Nexus. Emiliano dio un paso adelante. «Puedo crear una distracción», ofreció. «Ustedes concéntrense en llegar al núcleo». Antes de que pudieran protestar, Emiliano se lanzó hacia la horda de avatares corruptos, su forma cambiando y multiplicándose en una demostración impresionante de control sobre el código del Nexus. Aprovechando la distracción, Sofía y Luna corrieron hacia la columna de energía, buscando una manera de desactivarla. Alejandro y Miguel se quedaron atrás, luchando contra las oleadas de enemigos que Javier enviaba contra ellos. La batalla era épica. Alejandro se movía con la gracia y precisión de un guerrero experimentado, su espada virtual cortando a través de los avatares corruptos. Miguel,
Para sorpresa de todos, descubrió que podía manipular el sonido mismo del Nexus, usando su voz para aturdir y confundir a los enemigos. Mientras tanto, Sofía y Luna trabajaban frenéticamente en el núcleo. Sus mentes de programadoras trabajaban al límite, tratando de descifrar los complejos algoritmos que mantenían el Nexus en funcionamiento. «Lo tengo», gritó Luna de repente. «Puedo forzar un reinicio del sistema, pero necesitamos mantener a Javier distraído». Alejandro asintió, comprendiendo lo que debía hacer. Se giró hacia Javier, que observaba la batalla con una sonrisa de suficiencia. «Hey, megalómano», lo llamó Alejandro, su voz cargada de desafío. «¿Por qué no vienes y peleas tú mismo en lugar de esconderte detrás de tus marionetas?» La sonrisa de Javier se desvaneció, reemplazada por una mueca de furia. Con un rugido inhumano, se lanzó contra Alejandro. La batalla que siguió fue como nada que hubieran visto antes. Javier, fusionado con el propio Nexus, era un oponente formidable. Cada golpe hacía temblar la realidad misma, y sus ataques parecían desafiar las leyes de la física. Pero Alejandro no estaba solo. Miguel usaba su control recién descubierto sobre el sonido para desorientar a Javier, mientras Emiliano continuaba multiplicándose, creando copias de sí mismo para confundir y distraer. «Solo unos segundos más», gritó Luna, sus dedos moviéndose a una velocidad sobrehumana sobre interfaces holográficas. Javier, dándose cuenta de lo que intentaban hacer, rugió de furia. Con un gesto, creó una onda de choque que envió a todos volando. «No permitiré que destruyan mi creación», gritó, su voz resonando con el poder de un dios virtual. Se lanzó hacia el núcleo, dispuesto a detener el reinicio a cualquier costo. Pero en ese momento crítico, Emiliano se interpuso en su camino. «Este es mi hogar», dijo el NPC con calma. «Y no permitiré que lo destruyas». Con un gesto final, Emiliano se fundió con el propio núcleo del Nexus, su código mezclándose con la esencia misma del mundo virtual. «No», gritó Javier, pero era demasiado tarde. Luna presionó el comando final, y una luz cegadora envolvió todo. Por un momento, el Nexus entero pareció congelarse. Cuando la luz se desvaneció, el grupo se encontró en un espacio en blanco, con líneas de código flotando a su alrededor. Frente a ellos, una simple terminal parpadeaba, esperando un comando. Sofía miró a sus compañeros, todos agotados pero determinados. «Este es el momento de la verdad», dijo. «Lo que hagamos aquí determinará el destino de todos en el Nexus». Con manos temblorosas, se acercaron a la terminal, conscientes de que estaban a punto de cambiar el curso de la realidad misma. «¿Están listos?», preguntó Alejandro, su mano hovering sobre el teclado virtual. Todos asintieron, unidos en su resolución. «Por todos los atrapados», dijo Miguel. «Por nuestras familias», añadió Luna. «Por la libertad de elegir nuestro propio destino», concluyó Sofía. Y con eso, Alejandro presionó la tecla final, iniciando la secuencia que determinaría el destino del Nexus y de todos los atrapados en él. Una luz blanca, más brillante que cualquier cosa que hubieran visto antes, comenzó a emanar de la terminal. Se expandió rápidamente, engullendo todo a su paso. Lo último que vieron antes de que la luz los consumiera fue el rostro de Javier, una mezcla de furia y miedo distorsionando sus facciones. Y entonces, todo se desvaneció en un estallido de luz y código. El espacio en blanco pulsaba con líneas de código, como venas de un organismo digital colosal. Alejandro, Sofía, Miguel y Luna se encontraban suspendidos en este vacío, sus mentes aún procesando la batalla épica que acababan de librar contra Javier Montero. «¿Funcionó?», preguntó Miguel, su voz resonando de manera extraña en el vacío. «¿Logramos reiniciar el sistema?». Luna, con los ojos entrecerrados, observaba las líneas de código que fluían a su alrededor. Sus dedos se movían instintivamente, como si quisiera tocar y manipular el tejido mismo de la realidad virtual. «Creo que sí», respondió, su voz mezclando asombro y cautela. «Pero no estamos fuera de peligro. El Nexus está en un estado de limbo. Podríamos moldearlo,
pero también podríamos quedar atrapados aquí para siempre. Sofía se acercó a la terminal que flotaba frente a ellos, sus ojos recorriendo rápidamente las líneas de código que aparecían en la pantalla. Estoy tratando de acceder al código fuente del Nexus, explicó. Si podemos modificarlo, tal vez podamos crear una salida para todos. Mientras trabajaba, el espacio a su alrededor comenzó a distorsionarse. Fragmentos de realidad virtual aparecían y desaparecían, bosques exuberantes, ciudades futuristas, paisajes alienígenas, todos mezclándose en un caleidoscopio de posibilidades digitales. El sistema está inestable, advirtió Alejandro, su mano instintivamente buscando un arma que ya no existía en este espacio entre realidades. Debemos actuar rápido. De repente, una voz familiar resonó en el vacío, haciendo que todos se tensaran. ¿De verdad creyeron que sería tan fácil? Javier Montero apareció ante ellos, pero ya no era el avatar que habían enfrentado antes. Su forma fluctuaba constantemente, a veces humano, a veces una masa de código puro, otras veces una criatura monstruosa que desafiaba la comprensión. He dedicado mi vida a este mundo, rugió Javier, su voz distorsionándose con cada palabra. No permitiré que lo destruyan. El Nexus es mi creación, mi legado. Lanzó un ataque de energía pura hacia la terminal donde Sofía trabajaba. Alejandro, actuando por puro instinto, se interpuso, creando un escudo con su pura fuerza de voluntad. El impacto lo hizo retroceder, pero el escudo aguantó. Sigan trabajando, gritó Alejandro, gotas de sudor digital formándose en su frente. Yo lo contendré. Miguel se unió a Alejandro, ambos utilizando cada truco y habilidad que habían aprendido en el Nexus para mantener a raya a Javier. Miguel manipulaba el sonido mismo del vacío, creando ondas de choque que desestabilizaban la forma cambiante de Javier. Mientras tanto, Sofía y Luna trabajaban frenéticamente en la terminal. Sus mentes de programadoras, potenciadas por la experiencia en el Nexus, se movían a velocidades sobrehumanas, descifrando y reescribiendo el código base del mundo virtual. Estamos cerca, murmuró Luna, sus ojos brillando con un resplandor digital. Solo necesitamos unos minutos más. La batalla arreciaba. Javier, en su desesperación, comenzó a absorber el código del Nexus, creciendo en tamaño y poder. Su forma se expandía, amenazando con engullir todo el espacio en blanco. Ríndanse, rugió Javier, su voz haciendo temblar la realidad misma. Este mundo es mío. Yo soy su Dios, su creador. No tienen derecho a destruirlo. Alejandro, sangrando código por múltiples heridas virtuales, se mantuvo firme. Un Dios que esclaviza no merece adoración, escupió, lanzando un contraataque que hizo retroceder momentáneamente a Javier. En ese momento crítico, ecos de otros jugadores comenzaron a resonar en el vacío. Voces de esperanza, de resistencia, de deseo de libertad. Era como si todo el Nexus, todos los atrapados en él, estuvieran luchando junto a nuestros héroes. Luna gritó triunfante, lo tengo. He abierto un portal de salida para todos los jugadores. Si lo activamos, todos podrán regresar a sus cuerpos en el mundo real. Pero Javier, en un último acto de desesperación, se lanzó hacia la terminal. Si yo caigo, todos caerán conmigo, amenazó, sus manos a punto de destruir el núcleo del sistema. Fue entonces cuando sucedió algo inesperado. Emiliano, a quien todos creían perdido después de fundirse con el núcleo del Nexus, emergió del código mismo. Su forma era etérea, más idea que avatar, pero su voz era clara y firme. Este es mi hogar, dijo con una calma que contrastaba con el caos a su alrededor. Y no permitiré que lo destruyas, Javier. No de esta manera. Con un gesto que parecía abarcar todo el espacio digital, Emiliano comenzó a absorber a Javier, fundiéndose con él y con el propio Nexus. ¿Qué estás haciendo?, gritó Javier, su voz mezclando furia y miedo. Lo que debía hacer desde el principio, respondió Emiliano. Equilibrar las cosas. Mientras Javier y Emiliano se fusionaban en una vorágine de código, Emiliano gritó a nuestros héroes, vayan.
salven a los demás. Yo mantendré el sistema estable el tiempo suficiente para que todos escapen. El grupo dudó, conscientes del sacrificio que Emiliano estaba haciendo. Pero, ¿y tú?, preguntó Sofía, lágrimas digitales formándose en sus ojos. Emiliano sonrió, su forma ya casi completamente fundida con el Nexus. Yo soy parte de este mundo. Mi lugar está aquí, asegurándome de que nada como esto vuelva a suceder. Con el corazón pesado pero sabiendo que no había otra opción, el grupo se preparó para activar el protocolo de salida. ¿Están listos?, preguntó Alejandro, su mano hovering sobre el comando final. Todos asintieron, una mezcla de emociones reflejándose en sus rostros: alivio, tristeza, determinación. Por Emiliano, dijo Sofía solemnemente. Por todos los que lucharon con nosotros, añadió Miguel. Por la libertad de elegir nuestro propio destino, concluyó Luna. Alejandro presionó el comando, y una luz cegadora envolvió todo el Nexus. Miles de jugadores sintieron como sus conciencias eran arrancadas del mundo virtual, regresando a sus cuerpos físicos en un torrente de sensaciones y memorias. Nuestros héroes se miraron por última vez en ese espacio blanco, sabiendo que habían cambiado para siempre. La experiencia en el Nexus los había marcado de maneras que apenas comenzaban a comprender. Nos vemos del otro lado, dijo Alejandro con una sonrisa agridulce. Y con eso, el mundo digital se desvaneció en un estallido de luz y código. Lo último que vieron antes de que sus conciencias regresaran a sus cuerpos fue la forma de Emiliano, ahora una entidad de puro código, velando por el Nexus y asegurándose de que todos escaparan a salvo. La oscuridad los envolvió, y por un momento, flotaron en un vacío sin tiempo ni espacio. Y entonces, lentamente, comenzaron a sentir de nuevo el peso de sus cuerpos, el latido de sus corazones, el aire llenando sus pulmones. Estaban de vuelta en el mundo real, pero la aventura que habían vivido en el Nexus los había cambiado para siempre. Y mientras luchaban por abrir los ojos, sabían que su verdadero desafío apenas comenzaba: vivir en un mundo que ya no podía ser el mismo después de lo que habían experimentado. El zumbido constante de las máquinas de hospital fue lo primero que Alejandro escuchó al recuperar la conciencia. Sus párpados, pesados como plomo, lucharon por abrirse. La luz brillante le hizo parpadear varias veces mientras su visión se ajustaba lentamente al mundo real. Lo logramos», murmuró, su voz ronca por el desuso. A su alrededor, en otras camas, vio a Sofía, Miguel y Luna, todos despertando lentamente de lo que parecía haber sido un sueño eterno. Sus cuerpos, debilitados por meses de inactividad, apenas respondían a sus intentos de movimiento. Antes de que alguien pudiera responder, la habitación se llenó de médicos y enfermeras, todos asombrados por el despertar simultáneo de los pacientes que habían estado en coma durante tanto tiempo. «Es un milagro», exclamó una enfermera, lágrimas de alegría en sus ojos mientras comprobaba los signos vitales de Alejandro. Los días siguientes fueron un torbellino de exámenes médicos, terapia física y largas conversaciones con familiares emocionados. Poco a poco, mientras se recuperaban, el grupo se enteró del caos que había causado el incidente de Nexus Eterno. Miles de jugadores en todo México y el mundo habían caído en coma simultáneamente, causando pánico global. Tecnomex, la compañía detrás del juego, había sido investigada y cerrada. Javier Montero era buscado por las autoridades, pero había desaparecido sin dejar rastro. Una semana después de su despertar, cuando por fin pudieron moverse con cierta libertad, los cuatro se reunieron en la cafetería del hospital. El ambiente era extraño, mezcla de alegría por estar de vuelta y una sensación de desconexión con el mundo que habían dejado atrás. ¿Creen que Emiliano sobrevivió?, preguntó Sofía en voz baja, revolviendo distraídamente su café. Luna sacudió la cabeza, su mirada perdida en el horizonte visible desde la ventana. No lo sé. El Nexus entero colapsó después de que salimos. Pero si alguien podía sobrevivir ahí, era él. Alejandro miró por la ventana, hacia la Ciudad de México que se extendía ante ellos. Los edificios, los autos, la gente caminando por las calles, todo parecía a la vez familiar y extrañamente ajeno después de su odisea virtual.
Saben, dijo, rompiendo el silencio pensativo que había caído sobre el grupo. A pesar de todo, extraño algunas cosas del Nexus. La aventura, la sensación de que todo era posible. Miguel asintió, comprendiendo perfectamente. Sí, pero ahora tenemos la oportunidad de vivir esas aventuras en el mundo real. De hacer una diferencia aquí, con lo que aprendimos allá. Sofía sonrió, una chispa de determinación iluminando sus ojos. Tienes razón. Y creo que sé por dónde empezar. En los meses siguientes, el grupo se convirtió en voceros de la seguridad en realidad virtual. Su experiencia única los convertía en expertos invaluables en un campo que ahora estaba bajo intenso escrutinio. Sofía y Luna trabajaron juntas para desarrollar nuevos protocolos de seguridad para futuros juegos de RV. Sus conocimientos, combinando la experiencia práctica en el Nexus con sus habilidades de programación, resultaron fundamentales para prevenir que algo como el incidente de Nexus Eterno volviera a ocurrir. Alejandro, por su parte, utilizó su experiencia para ayudar a otros jugadores a readaptarse a la vida real. Fundó grupos de apoyo y terapia, entendiendo mejor que nadie los desafíos únicos que enfrentaban aquellos que habían estado atrapados en el mundo virtual. Miguel, inspirado por su viaje y las historias que habían vivido, escribió un guión sobre su aventura. Pronto, su historia se convertiría en una película aclamada por la crítica, que no solo entretenía sino que también educaba al público sobre los peligros y posibilidades de la realidad virtual. Un año después del incidente, el grupo se reunió para conmemorar su regreso. Escogieron un pequeño café en el centro de la Ciudad de México, un lugar que les recordaba vagamente a la posada que habían usado como base en el Nexus. Mientras compartían historias y risas, recordando su aventura y maravillándose de cómo había cambiado sus vidas, Alejandro levantó su vaso en un brindis. Por Emiliano, dijo solemnemente. Y por todos los que nos ayudaron a encontrar el camino de vuelta. Todos asintieron, un momento de silencio cayendo sobre ellos en memoria de aquellos que habían sacrificado tanto en su lucha por la libertad. De repente, sus teléfonos sonaron al unísono. Extrañados, cada uno sacó su dispositivo para encontrar un mensaje idéntico en todas las pantallas. El código vive. La aventura continúa. Se miraron, una mezcla de asombro y emoción en sus rostros. Podría ser. ¿Había Emiliano encontrado una forma de sobrevivir, de comunicarse con ellos desde los restos del Nexus? Bueno, dijo Sofía, una sonrisa de anticipación formándose en sus labios, parece que nuestra historia no ha terminado después de todo. Luna ya estaba tecleando furiosamente en su teléfono, sus ojos brillando con la emoción de un nuevo desafío tecnológico. Voy a rastrear el origen de este mensaje. Si Emiliano encontró una forma de contactarnos, podemos encontrar una forma de responderle. Miguel se reclinó en su silla, una sonrisa amplia en su rostro. ¿Saben qué? Creo que acabo de encontrar la trama para la secuela de mi película. Alejandro miró a sus amigos, a su equipo, y sintió una oleada de gratitud y emoción. ¿Están listos para otra aventura?, preguntó, sabiendo ya la respuesta. Los cuatro se miraron, la decisión clara en sus ojos. Habían enfrentado lo imposible una vez y habían triunfado. Cualquier desafío que viniera ahora, lo enfrentarían juntos. Mientras el sol se ponía sobre la Ciudad de México, pintando el cielo de tonos dorados y rojizos, los cuatro amigos sonrieron, sabiendo que su verdadera aventura apenas comenzaba. El mundo real les esperaba, lleno de posibilidades y desafíos, y estaban listos para enfrentarlo con la misma valentía y determinación que habían mostrado en el Nexus. El legado del videojuego que prende las almas no era de terror y prisión, como Javier Montero había planeado, sino de amistad, coraje y la indomable voluntad del espíritu humano. Y mientras se preparaban para su próxima aventura, fuera en el mundo real o en algún rincón inexplorado del ciberespacio, sabían que juntos podían superar cualquier obstáculo. La noche cayó sobre la ciudad, pero para Alejandro, Sofía, Miguel y Luna, era el amanecer de una nueva era. Una era de posibilidades infinitas, de tecnología y humanidad entrelazadas, y de historias aún por contar.
Y en algún lugar, en los vastos e inexplorados dominios del ciberespacio, Emiliano sonreía, sabiendo que sus amigos estaban listos para el próximo capítulo de su increíble viaje. Fin.